¿Sientes que tus caminos están cerrados, que a pesar de tus esfuerzos algo invisible impide tu avance? La Biblia nos da una promesa clave en Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra no es solo consuelo, es un llamado a invocar al Espíritu Santo, quien tiene el poder de abrir lo que el mundo no puede. Hoy veremos cómo 12 palabras pronunciadas desde lo profundo del alma pueden activar la intervención divina en tu vida. Te mostraremos cómo conectar con el Espíritu Santo de forma íntima y poderosa para que Él abra puertas que parecían selladas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios se ha manifestado a través de palabras. No fueron las manos las que crearon el mundo, sino la palabra pronunciada por su Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esa misma autoridad sigue activa hoy, pero muchos han olvidado que sus propias palabras, cuando son guiadas por el Espíritu Santo, tienen el poder de mover montañas, derribar muros y abrir caminos que parecían eternamente cerrados. ¿Alguna vez te has sentido atrapado como si cada dirección en tu vida estuviera bloqueada por puertas que nadie puede abrir? Hay momentos en los que los esfuerzos humanos no bastan. Ningún consejo, ninguna estrategia, ninguna ayuda externa parece suficiente. Y es justo ahí, en medio del desierto, donde el Espíritu Santo empieza a actuar, no solo como guía, sino como quien desbloquea lo imposible con un simple susurro divino. Jesús mismo declaró en Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Él entendía lo que muchos han olvidado, que nuestras palabras pueden ser vacías o pueden estar cargadas de poder eterno, dependiendo de quién las inspire. Cuando nuestras palabras provienen de un corazón conectado con el Espíritu, dejan de ser sonidos y se convierten en llaves espirituales que abren puertas invisibles. Y es precisamente en ese contexto que se revelan las 12 palabras. No son frases mágicas ni fórmulas ritualistas. Son declaraciones que cuando se pronuncian desde un corazón guiado, alineado y rendido al Espíritu Santo, desatan movimientos en lo invisible, porque lo que se desata en los cielos se manifiesta en la tierra. Hay personas que oran durante años por una respuesta y sienten que el cielo está cerrado, pero al observar con atención notamos algo. Están repitiendo palabras desde la desesperación, desde el miedo, desde la rutina, pero no desde la autoridad del Espíritu. No es lo mismo orar porque estamos desesperados que orar con la convicción de que el Espíritu Santo intercede con nosotros. Romanos 8:26 lo dice con claridad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay un lenguaje que no está en nuestro vocabulario humano, pero que puede surgir cuando rendimos nuestras palabras a su guía. Y es ahí donde el milagro comienza. Imagina por un momento a Moisés frente al Mar Rojo, el pueblo desesperado, la amenaza del ejército acercándose y el camino delante completamente cerrado. Desde la lógica todo estaba perdido. Pero en ese momento, Dios le dice a Moisés en Éxodo 14:15 a 16, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No fue el poder físico de Moisés el que abrió el mar, fue su obediencia a una palabra dirigida por Dios, una acción activada por fe.
y respaldada por el Espíritu. Ese mismo patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando una persona se conecta con la voluntad divina y pronuncia palabras en obediencia y fe, los caminos imposibles se abren. Hay quienes creen que no tienen autoridad para declarar nada porque sienten que no son lo suficientemente espirituales. Pero esa es una mentira que el enemigo ha sembrado durante siglos. La verdad es que la autoridad no proviene de nosotros, sino de aquel que mora en nosotros. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad es espiritual, no emocional ni intelectual. Se activa cuando decidimos creerle al Espíritu más que a nuestras circunstancias. Y cuando hablamos lo que el Espíritu nos inspira, nuestras palabras se convierten en decretos que mueven el reino. Un joven en la Biblia, David, se encontró frente a un gigante armado con solo una honda y 5 piedras. Pero antes de lanzar una sola piedra, declaró en 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa frase no fue producto del coraje humano, sino del impulso del Espíritu. En ese instante su palabra activó la victoria que luego se materializó con la piedra. Es decir, la batalla se ganó primero en el Espíritu, luego en lo físico. Hoy muchos siguen enfrentando gigantes con miedo, olvidando que el poder está en declarar lo correcto con la autoridad correcta, ¿no? Por eso es fundamental entender que las palabras que cambian nuestra vida no son aquellas que repetimos mecánicamente, sino las que son nacidas del Espíritu. Jesús, en Mateo 4:4, respondió al enemigo con estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la clave: no toda palabra tiene origen divino, pero cuando hablamos lo que Dios dice, cuando nuestras palabras reflejan su corazón, se genera un eco en el cielo que sacude la tierra, y ese eco abre caminos donde antes solo había muros. Una mujer desesperada por años de enfermedad, sin encontrar solución, decidió tocar el manto de Jesús. Pero antes de hacerlo pronunció una palabra: si tan solo tocare su manto, seré sana. Mateo 9:21. Esa frase, dicha desde la fe, desde la conexión interior con el poder de Dios, activó un milagro que ni los discípulos esperaban. Jesús mismo se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, sino porque quería que todos comprendieran que ese milagro se había producido por una palabra dicha con fe, impulsada por el Espíritu. No era una palabra común, era una declaración espiritual que abrió un camino a la sanidad. Cuando el Espíritu Santo guía nuestras palabras, no hay imposible. Pero esto no se trata solo de decir cosas positivas o de evitar palabras negativas. Se trata de rendir nuestra lengua al control del Espíritu. Santiago 3:6 nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pero cuando ese fuego es encendido por el cielo, en lugar de destruir, construye. En lugar de maldecir, bendice. En lugar de cerrar, abre. Por eso, estas 12 palabras no son una receta mágica. Son un acto de alineación con lo divino. Son una forma de decirle al Espíritu: no quiero hablar más desde mi carne. Habla tú a través de mí. Declara tú lo que mi alma necesita. El profeta Ezequiel fue llevado por Dios a un valle de huesos secos. Una visión de muerte, de imposibilidad, de desolación. Y Dios le hizo una pregunta clave: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel respondió con sabiduría: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios no le dijo que esperara un milagro, ni que se pusiera a llorar, ni que huyera. Le dijo: profetiza sobre estos huesos. Ezequiel 37:4. Es decir, habla vida donde solo hay muerte.
usa tu voz, pero no tu voz humana, sino tu voz profética, guiada por mi espíritu. Y cuando Ezequiel lo hizo, los huesos comenzaron a juntarse, a recobrar vida, hasta que se levantó un ejército. Todo porque un hombre se atrevió a hablar lo que Dios le indicó. Hoy hay miles de personas frente a valles de huesos secos, matrimonios rotos, sueños enterrados, caminos bloqueados, diagnósticos finales. Pero el cielo sigue diciendo lo mismo. Profetiza, habla, declara, usa las palabras que yo pongo en tu boca, porque cuando tu lengua se convierte en canal de mi voluntad, lo imposible se vuelve inevitable. El Espíritu Santo no solo está esperando que ores, está esperando que declares con autoridad. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan que la oración es suficiente, pero la oración sin declaración profética puede quedarse en súplica. Dios no quiere solo que le pidas, quiere que tomes tu lugar como hijo, como heredero, como embajador del cielo. 2 Corintios 5:20 lo dice claramente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no ruega, declara, no mendiga, representa. Y las 12 palabras que el Espíritu Santo te inspira a decir, no son peticiones desesperadas. Son decretos respaldados por la autoridad de un reino eterno. En este momento tal vez te preguntes cuáles son esas palabras. Pero antes de nombrarlas es necesario preparar el corazón. Porque no se trata de pronunciarlas como quien repite un mantra, sino como quien sabe que está soltando llaves que abrirán cárceles, que están rompiendo cadenas, que están desatando destinos. Las palabras tienen peso cuando el Espíritu les da fuego. El fuego de Pentecostés fue símbolo de esa transformación. Hombres comunes comenzaron a hablar con una autoridad nunca antes vista, porque sus lenguas estaban siendo usadas por Dios. He conocido personas que llevaban años esperando respuestas, personas que habían hecho todo, ayunos, vigilias, retiros, pero sus caminos seguían cerrados. No fue hasta que comenzaron a declarar con el corazón alineado y la lengua rendida que comenzaron a ver movimiento. Porque cuando hablas lo que Dios quiere que hables, la atmósfera cambia. Y no solo afuera, cambia adentro. La fe se activa, el temor se disipa, la esperanza se fortalece. Y lo que parecía inamovible empieza a ceder. Jesús dijo en Marcos 11:23. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Él no dijo que el monte se movería si solo oramos, sino si hablamos con fe, si declaramos, si usamos nuestras palabras como instrumentos de fe activa. Por eso las 12 palabras son una herramienta. Pero lo más importante es el corazón que las pronuncia y el espíritu que las respalda. Así comienza esta jornada reconociendo que las palabras que salen de nuestra boca pueden estar muertas o pueden estar llenas de vida. Pueden ser sonidos vacíos o pueden ser llaves del reino. Todo depende de a quién le hemos entregado nuestra lengua. Si al Espíritu Santo o a nuestras emociones. Si a la sabiduría eterna o a nuestra lógica limitada. Hoy es el día para decidir hablar diferente. No por técnica, sino por dirección divina. Porque cuando el Espíritu Santo pone palabras en tu boca, cada sílaba se convierte en semilla de milagros. Nada que proviene del cielo desciende sobre un corazón endurecido. La oración puede ser el puente, pero el corazón es el terreno sobre el cual la voluntad de Dios se siembra. Y si ese terreno no está preparado, si está contaminado por el orgullo, por la incredulidad o por la queja constante, entonces no importa cuán elocuentes sean nuestras palabras, porque no cargarán la sustancia espiritual que activa lo eterno.
El Espíritu Santo no responde a la apariencia ni al ruido externo. Él examina lo más profundo del ser, como lo dice 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No se trata de cuánto hablamos, sino desde dónde lo decimos. Las 12 palabras que tienen el poder de abrir caminos no son efectivas por sí solas. Su eficacia depende completamente del estado espiritual del corazón que las pronuncia. Hay una diferencia abismal entre quien repite una frase con los labios y quien declara con el alma rendida. Jesús lo advirtió en Mateo 15:8, cuando citó al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa distancia interna es lo que impide que el cielo se abra. La conexión con el Espíritu no se activa desde la superficie, se activa desde lo profundo de un corazón humillado y contrito. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía esto con claridad. Después de su caída, no pidió fama ni restauración pública, ni siquiera el retorno de su posición. Su clamor fue otro: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Él sabía que sin esa transformación interior, cualquier palabra que saliera de su boca estaría vacía. Por eso el versículo 17 de ese mismo salmo establece una verdad poderosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la puerta por donde empieza todo. No hay oración poderosa sin primero un alma postrada. El Espíritu Santo no se derrama sobre lo altivo, ni fluye sobre quien se cree autosuficiente. Proverbios 3:34 lo resume con fuerza. Ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y a los humildes da gracia. La humildad no es una postura física ni una expresión externa. Es una disposición interna que reconoce que nada puede lograrse sin Dios. Solo desde ahí, las palabras que se pronuncian son tomadas por el Espíritu como instrumentos de transformación. El orgullo espiritual es uno de los mayores estorbos para recibir revelación y dirección. Jesús fue claro cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que no tienen nada, que lo necesitan todo y que solo en el Espíritu Santo pueden encontrar guía y vida. Hay quienes se preguntan por qué oran y nada cambia, por qué claman y los cielos permanecen cerrados. Y la respuesta muchas veces no está en lo que están diciendo, sino en lo que están sintiendo. El resentimiento, la envidia, la dureza, la amargura son muros invisibles que bloquean el fluir de Dios. Marcos 11:25 lo advierte sin rodeos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es una opción emocional, es una condición espiritual indispensable para que la gracia fluya. No se puede invocar al Espíritu desde un lugar de rencor. Lo que está bloqueado en la tierra permanece bloqueado en los cielos. Y no es el enemigo quien lo impide, sino el corazón no tratado. El corazón es la sede del espíritu humano y en él habita lo que realmente somos. Proverbios 4:23 nos exhorta con urgencia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las palabras que activan el poder del Espíritu son aquellas que brotan de un corazón alineado con Dios. No se trata de emocionar a Dios, se trata de reflejar su naturaleza. Cuando nuestro interior está saturado de su carácter, entonces nuestras palabras llevan el sello del cielo. No por volumen, sino por verdad. No por insistencia, sino por integridad. Porque lo que se declara desde la carne se desvanece, pero lo que se dice
desde el Espíritu permanece. La limpieza del corazón no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente. En el Salmo 24, 3-4 se nos plantea una pregunta vital. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esto no habla de perfección humana, sino de disposición sincera. No se trata de no haber fallado, se trata de vivir con un corazón expuesto ante Dios, sin máscaras ni pretensiones. Esa pureza no es la ausencia de pecado, es la presencia constante de rendición. Y donde hay rendición, hay dirección. Donde hay honestidad, el Espíritu habla. Y donde el Espíritu habla, los caminos se abren. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, encuentra un altar. Y sobre ese altar derrama fuego. El ejemplo de Isaías es revelador. En el capítulo 6, el profeta tiene una visión del trono celestial. Ante la presencia de Dios, su única reacción fue reconocer su impureza. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Y fue en ese momento de confesión, de quebranto, que uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido y declaró su limpieza. Solo entonces Isaías fue comisionado. Solo entonces pudo hablar en nombre de Dios. El orden espiritual no cambia. Primero purificación, luego proclamación. Primero corazón limpio, luego palabras con poder. Jesús también enseñó este principio con fuerza en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras son una revelación de lo que llevamos dentro. Podemos engañar con gestos, con posturas religiosas, con fórmulas aprendidas, pero el Espíritu no puede ser burlado. Él discierne, Él pesa, Él juzga. Y si nuestras palabras no nacen de un corazón conectado con su verdad, simplemente no trascienden. El cielo no responde al ruido, responde a la verdad. Por eso, antes de pronunciar las 12 palabras que abren caminos, es necesario detenerse, examinarse, vaciarse. No hay espacio para el orgullo cuando se busca dirección divina. No hay lugar para la autosuficiencia cuando se invoca al Espíritu Santo. Como escribió el apóstol Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Esa humillación no es humillación humana, es reconocimiento espiritual. Es decir, Señor, no puedo por mí mismo. Si tu Espíritu no guía mis palabras, serán ruido. Si tú no abres camino, me estanco. Si tú no hablas, todo es vano. El corazón es la llave que activa el poder detrás de cada palabra. Y ese corazón debe estar libre, limpio, quebrantado, moldeable. El Espíritu Santo es sensible, no impone su voz. Él guía a quienes están dispuestos a soltar el control, a dejar sus cargas, a callar el ego y a abrir el alma. En Romanos 12, 1-2 se nos insta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento renovado nace del Espíritu, y ese Espíritu renovado produce un corazón nuevo, que a su vez genera palabras nuevas, palabras que no vienen del pasado, sino del cielo. Palabras que no reflejan heridas, sino propósito. Palabras que no repiten frustración, sino que profetizan victoria. El poder de las palabras está directamente relacionado con la calidad del altar interior. Si el altar está limpio, el fuego desciende. Si el altar está contaminado, el fuego se detiene. Así fue en el caso de Elías. Antes de invocar fuego del cielo en el monte Carmelo, lo primero que hizo fue reparar el altar. 1 Reyes 18:30 dice:
Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, y solo después de eso el fuego descendió y consumió el sacrificio. Hoy muchos desean el fuego, pero no han reparado el altar. Anhelan que Dios actúe, pero no han tratado el corazón. Declaran palabras, pero lo hacen desde un altar en ruinas. Y el cielo no responde a templos destruidos, responde a corazones restaurados. Por tanto, esta segunda llave, esta condición espiritual esencial, es la base sin la cual las 12 palabras no pueden operar. La lengua puede repetir lo correcto, pero si el corazón no ha sido transformado, el cielo no se moverá. Como dijo el profeta Joel, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel 2:13. Él no está buscando gestos externos, busca el gemido interno, el clamor sin palabras, la disposición invisible. Ese es el lenguaje que entiende el Espíritu. Ese es el canal por donde fluyen las verdaderas palabras que abren caminos. Cuando el ser humano fue creado, no solo recibió vida por el aliento de Dios, no, sino también capacidad para hablar. Ese don no fue un accidente, fue el reflejo de un diseño celestial que pretendía algo mucho más profundo que la simple comunicación. Las palabras, en su esencia más pura, están diseñadas para alinear al ser humano con el cielo. Cuando son guiadas por el Espíritu Santo, no son solo herramientas expresivas, son extensiones de la voluntad de Dios en la tierra. Por eso Jesús no dijo que oráramos desde la emoción, sino desde la alineación. En Mateo 6:10 enseñó a decir: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es en esa frase donde se revela el propósito verdadero del lenguaje espiritual: traducir el plan celestial a la realidad terrenal. La oración no es un intento de convencer a Dios, sino un acto de sincronización con lo que Él ya desea hacer. Y para que esa sincronización ocurra, nuestras palabras deben estar impregnadas de su voluntad. Cuando el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca, no lo hace para adornar la oración, sino para insertar en el tiempo presente una parte del diseño eterno. No se trata de decir lo que queremos, sino de declarar lo que Él ha establecido. En Juan 12:49, Jesús mismo dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si Jesús, siendo Dios hecho carne, no habló por sí mismo, ¿cuánto más nosotros debemos depender de la guía del Espíritu para cada palabra que pronunciamos? La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad concreta que busca ser manifestada en cada aspecto de nuestra vida. Y esa manifestación ocurre a través del lenguaje del Espíritu. En 1 Corintios 2:10-13, el apóstol Pablo escribe que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí se establece un principio esencial: solo el Espíritu puede enseñarnos las palabras que están en armonía con el corazón de Dios. Y cuando hablamos esas palabras, entramos en una dimensión donde lo invisible comienza a tomar forma. Muchos oran sin ver fruto porque oran desde su propio entendimiento, no desde la revelación. Repiten frases aprendidas pero no consultan la fuente. Santiago 4:3 lo afirma con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso no significa que Dios no quiera bendecir, sino que Él no respalda palabras que no están alineadas con su propósito. Pedir desde el ego es hablar desde la carne. Pero cuando el Espíritu toma control,
nuestras palabras cambian de naturaleza. Ya no son deseos sueltos, son asignaciones divinas expresadas con autoridad. El lenguaje del Espíritu no es emocional ni circunstancial, es eterno. Trasciende las apariencias y se arraiga en la verdad. Romanos 8:27 nos muestra cómo el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esa intercesión no es silenciosa, es verbal. Él pone en nosotros palabras que llevan en sí mismas la carga exacta de lo que el cielo desea liberar. Y cuando esas palabras son pronunciadas, algo en el mundo espiritual se ajusta. No se trata de manipular a Dios, sino de rendirse a su intención perfecta. Ahí es donde el lenguaje espiritual se convierte en un canal de poder. Uno de los mayores ejemplos de esta verdad está en la historia de Jesús frente a la tumba de Lázaro. No fue su tristeza la que produjo el milagro, ni su compasión, aunque ambas estaban presentes. Fue su declaración. Juan 11:43 dice que Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Esa no fue una orden basada en el deseo humano, sino una palabra cargada de la voluntad del Padre. Jesús no improvisaba. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de propósito divino. Y por eso lo que dijo sucedía. Porque hablaba no como hombre, sino como representante perfecto del cielo. El lenguaje espiritual no necesita ser complejo. De hecho, es en su sencillez donde se revela su poder. Porque lo importante no es la longitud de las frases, sino la procedencia del contenido. Cuando una palabra nace en la voluntad de Dios, lleva en sí misma la fuerza de su cumplimiento. Isaías 55:11 lo expresa de manera contundente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el nivel al que somos llamados a operar. No solo repetir promesas, sino declarar con autoridad lo que el Espíritu revela como parte del plan divino para nuestras vidas. Para que eso ocurra, el corazón debe estar afinado a la frecuencia del cielo. Y esa sintonía se logra por medio de la comunión constante. El Espíritu Santo no deposita revelación en corazones distraídos. No comparte su lenguaje con aquellos que solo buscan resultados. Él habla a los que desean alinearse, a los que se presentan como instrumentos, no como directores. Cuando el creyente entiende esto, sus palabras cambian de forma y de fondo. Ya no habla para pedir lo suyo, sino para liberarlo de Dios. El apóstol Pedro vivió esta transformación. Antes de ser lleno del Espíritu, hablaba desde sus emociones, desde sus impulsos. Pero después de Pentecostés, cada palabra que salía de su boca llevaba un fuego que no podía ser apagado. En Hechos 2, sus palabras atravesaron corazones y produjeron arrepentimiento en miles. Eso no fue oratoria, fue el lenguaje espiritual respaldado por la voluntad divina. Pedro ya no hablaba desde sí mismo, hablaba como portavoz del cielo. Y ese es el llamado de todo creyente lleno del Espíritu. Hablar no lo que desea escuchar el mundo, sino lo que Dios ha determinado que debe ser proclamado. El lenguaje del Espíritu tiene características inconfundibles. Siempre edifica, siempre guía, siempre está alineado con la palabra. Nunca contradice las Escrituras, porque es el mismo Espíritu quien inspiró cada letra del texto sagrado. 2 Pedro 1:21 nos recuerda: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa inspiración es continua, no quedó encerrada en el pasado. Hoy, el mismo Espíritu sigue hablando. Y cuando un hijo de Dios se conecta con Él, sus palabras dejan de ser humanas para convertirse en armas de luz. Las 12 palabras que pueden abrir caminos
son poderosas solo si están tejidas con este lenguaje. Si provienen del Espíritu, entonces transportan su voluntad. Y si transportan su voluntad, entonces abren paso donde antes no había salida. Por eso es esencial que quien las pronuncie no solo crea en Dios, sino que esté alineado con lo que Dios quiere hacer. Esa alineación no se logra por conocimiento intelectual, sino por rendición continua. El Espíritu no busca voces hábiles, busca vasos disponibles. Y cuando encuentra uno, lo llena, lo usa y transforma cada palabra en semilla de cumplimiento. Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad no es solo un concepto, es una sustancia espiritual. Cuando nuestras palabras se sumergen en esa verdad, adquieren autoridad. No porque nosotros la tengamos, sino porque estamos hablando desde una fuente que no falla. Esa es la esencia del lenguaje espiritual. Palabras humanas cargadas con contenido eterno. No se puede declarar lo que no se ha recibido. No se puede alinear lo que no se ha comprendido. Y no se puede abrir camino donde no se conoce la dirección. Por eso, antes de hablar, es necesario escuchar. Antes de declarar, es indispensable discernir. Porque el lenguaje espiritual no se improvisa, se recibe. Y quien recibe, entonces puede pronunciar palabras que no solo tocan oídos, sino que transforman atmósferas, rompen cadenas, cambian destinos. El Espíritu Santo no actúa fuera del diseño del Padre, y sus palabras siempre estarán en perfecta armonía con lo que ha sido escrito y establecido. Por eso toda palabra que busque abrir caminos debe estar impregnada de escritura. Debe estar empapada de la palabra viva, porque el Espíritu y la palabra nunca se contradicen, son uno. Y cuando se unen en nuestra boca, la autoridad que se libera es inquebrantable. Así como los profetas hablaban solo cuando el Espíritu los impulsaba. Hoy somos llamados a ejercer ese mismo principio. No se trata de decir lo que queremos, sino de ser fieles mensajeros de lo que el cielo quiere liberar. Jeremías fue un joven inseguro, pero Dios le dijo en Jeremías 1:9: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y desde ese momento Jeremías ya no habló más desde su temor, sino desde la certeza de que lo que decía era respaldo directo de la voluntad divina. Ese es el modelo, esa es la norma. Cuando nuestras palabras y su voluntad se cruzan en perfecta unión, el resultado es inevitable. El cielo responde, los caminos se despejan, la tierra se alinea y todo lo que parecía imposible comienza a ceder. Porque no es lo que decimos lo que tiene poder, sino lo que Dios dice a través de nosotros. Las 12 palabras, si son habladas en esa sintonía, no solo abren caminos, redefinen destinos. Cada vez que Dios abre un camino, lo hace no desde la improvisación, sino desde una intención revelada. No actúa en reacción a nuestras circunstancias, actúa conforme a su propósito eterno. Por eso, cuando el Espíritu Santo impulsa palabras en nosotros, esas palabras no son arbitrarias, son ecos de una voluntad que ya estaba escrita en los cielos, esperando un corazón dispuesto que las pronuncie. En la historia bíblica, este principio se revela una y otra vez, no como una excepción, sino como una constante. Donde hay alineación con el Espíritu, hay caminos que se abren, no por fuerza humana, sino por el peso de una palabra respaldada por lo eterno. Desde el principio, Dios ha usado su voz para intervenir directamente en la realidad de los hombres. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el mar y el ejército egipcio, no había ninguna opción visible. La lógica dictaba derrota, pero la voz de Dios le dio a Moisés una instrucción que parecía ilógica. Di a los hijos de Israel que marchen,
Éxodo 14:15. Esa palabra, nacida directamente del Espíritu, no fue una sugerencia, fue una directiva que alteró las leyes naturales. Las aguas se dividieron no por voluntad de Moisés, sino porque Dios había determinado que en ese momento su pueblo debía avanzar. La palabra liberada abrió un camino en medio del mar. Eso es lo que ocurre cuando la voz de Dios se activa. Lo que antes era un límite se convierte en un sendero. La historia de Josué frente a los muros de Jericó confirma esta verdad desde otra perspectiva. No se derrumbaron los muros por fuerza militar ni por estrategia humana. Fue una palabra de obediencia que se ejecutó en completa dependencia del plan de Dios. Durante 7 días el pueblo rodeó la ciudad en silencio y al 7º día, al sonar las trompetas y levantar el grito que Dios había indicado, los muros cayeron. Josué 6:20. Aquí el camino no se abrió hacia afuera, sino hacia adentro. Lo que impedía el avance no era un mar, sino una estructura humana que parecía impenetrable. Pero frente a una instrucción divina obedecida, no hay muro que permanezca. Lo que parecía cerrado se desplomó al sonido de una voz que respondió a la palabra profética. Dios no necesita caminos preparados por el hombre para mover a su pueblo. Él crea caminos donde no existen. En Isaías 43, 16 a 19 se declara: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta promesa no está sujeta a temporadas favorables ni a ambientes propicios. Es un acto soberano, nacido en la voluntad de aquel que domina toda creación. Cuando Él dice que abrirá camino es porque ya lo ha diseñado. Lo que nosotros vemos como obstáculo para Él es el escenario donde su poder se manifiesta. En cada relato donde Dios abre caminos hay un denominador común. Alguien que escucha, alguien que obedece y una palabra liberada que activa el milagro. El Espíritu Santo no opera en vacío, opera en vasos que entienden su dirección. Por eso, cada historia bíblica que relata una apertura sobrenatural tiene tras de sí un acto de fe respaldado por la obediencia a la voz de Dios. No fue la valentía humana la que transformó las circunstancias, fue la fe puesta en acción por una palabra inspirada. Daniel en el foso de los leones no necesitó luchar para salir, fue su integridad, su comunión con Dios y la fidelidad a la oración lo que provocó la intervención divina. La boca de los leones se cerró no por temor, sino por una orden celestial. Daniel 6:22 lo declara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. La oración de Daniel no fue emocional, fue constante, estaba impregnada de confianza, de entrega, de una certeza silenciosa que no necesitó de gritos ni de espectáculo. El camino se abrió no por la ausencia del peligro, sino por la presencia activa del Espíritu en medio del peligro. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no dependió de fuerza humana ni de demostraciones elaboradas. Su confianza estaba depositada únicamente en que Dios respondería con fuego, porque estaba actuando conforme a una palabra que venía de lo alto. 1 Reyes 18, 36, 38 muestra que no fue el sacrificio el que hizo descender el fuego, sino la declaración que Elías pronunció: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. No fue una simple oración,
Fue una palabra en perfecta consonancia con el deseo de Dios. Donde hay fuego de obediencia, hay respuesta sobrenatural. La vida de los apóstoles también está marcada por momentos en que una palabra liberada bajo la dirección del Espíritu provocó apertura de caminos imposibles. En Hechos 12, Pedro estaba encarcelado, encadenado, custodiado. Pero mientras la iglesia oraba, un ángel apareció, las cadenas cayeron y las puertas se abrieron solas. Esto no ocurrió por una estrategia de escape, sino por la intervención del cielo en respuesta a la oración dirigida. La Escritura no registra palabras espectaculares en ese momento. Lo que se destaca es el poder de una comunidad orando en sintonía con el propósito de Dios. Lo invisible respondió a lo eterno. Y las cadenas que representan imposibilidades humanas fueron neutralizadas por la acción sobrenatural del Espíritu. En Hechos 16, Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel. Sus cuerpos estaban heridos, pero sus voces no estaban enmudecidas. En medio de esa adoración no se liberó solo una canción, se liberó una palabra viva. El Espíritu se movió y hubo un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y la atmósfera de prisión se convirtió en un altar. Aquí el camino no se abrió para que escaparan, sino para que el propósito de Dios se manifestara en salvación. Lo que comenzó como un encierro terminó en redención. El lenguaje del Espíritu no solo transforma la situación, transforma el resultado. Donde parecía que el enemigo tenía control, Dios usó una palabra entonada en fe para liberar no solo a sus siervos, sino a toda una familia. En Apocalipsis 3:7 se revela un principio irrevocable del reino. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta declaración establece una verdad absoluta. Si Dios abre, nadie puede cerrar. Y si cierra, nadie puede forzar. Por eso, cada vez que una palabra es pronunciada desde el Espíritu, no es una propuesta, es un decreto. Las 12 palabras que se liberan con esa autoridad no necesitan explicación. Su respaldo no viene de quien las pronuncia, sino de quien las inspira. Y cuando Él las inspira, los caminos deben responder. Cada relato de la Escritura que refleja una intervención divina muestra que los caminos no se abren por lógica ni por método. Se abren por una palabra. Pero esa palabra no nace de la necesidad, nace de la intimidad. Moisés no improvisó. Josué no especuló. Elías no actuó por impulso. Cada uno habló porque había escuchado. Y al hablar lo que parecía inmóvil comenzó a temblar. La tierra obedece cuando el cielo habla. Y cuando un hijo de Dios pronuncia lo que el Espíritu le da, la tierra responde. La apertura de caminos en lo espiritual no depende de insistencia, sino de alineación. Hay quienes repiten palabras sin fruto, porque no entienden que el poder no está en la frase, sino en la fuente. Cuando se declara lo que proviene del Espíritu, cada sílaba es como una flecha con dirección exacta. El objetivo no es emocional, es profético. Y lo profético no busca lo inmediato, busca lo eterno. Cada vez que se activa una palabra inspirada, se moviliza un diseño que ya existía en los cielos. La Escritura no está llena de historias para entretener, sino para revelar patrones eternos. Dios actúa de maneras distintas, pero siempre con el mismo principio. Una palabra suya basta. Y si esa palabra está en nuestra boca, entonces también su autoridad lo está. No se necesita volumen, se necesita verdad. No se necesita perfección, se necesita obediencia. Cuando se camina en esa dimensión, las palabras que se liberan no buscan efecto, buscan cumplimiento. Y cuando el cumplimiento es el objetivo, el cielo se compromete.
El Espíritu Santo no requiere de escenarios perfectos. Se mueve en lo improbable, actúa en lo adverso, responde en lo imposible. Lo único que requiere es una voz dispuesta. Y cuando esa voz pronuncia lo que el cielo ya ha determinado, entonces los caminos responden, las barreras caen, las puertas se abren, no por voluntad humana, sino por decreto divino. Cada palabra inspirada es una semilla eterna, y toda semilla eterna produce fruto. Por eso las 12 palabras no son fórmulas, son declaraciones proféticas que llevan en sí mismas la autoridad de lo eterno. Cuando el Espíritu Santo empieza a abrir un camino, no siempre lo hace de manera visible. Su obrar, aunque eterno, muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en lo sutil, en lo que solo puede percibirse con un corazón sensible. El creyente que apenas ha aprendido a caminar en obediencia no espera señales grandiosas ni respuestas ruidosas. Sabe que el mover de Dios no necesita espectáculo, porque cuando el cielo actúa, la transformación comienza desde dentro. Y ese es el primer indicio de que un camino está siendo abierto. El cambio interior precede al cambio exterior. Donde antes había confusión, comienza a haber claridad. Donde reinaba la ansiedad, aparece una paz que no tiene explicación lógica. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción, es una señal. Es evidencia de que de que el Espíritu ha comenzado a despejar lo que antes parecía impenetrable. El Espíritu Santo guía sin forzar. Él no irrumpe, susurra, no empuja, conduce. Por eso, otro indicio claro de que Dios está abriendo camino es la aparición de una dirección concreta que antes no existía. No necesariamente en forma de visiones o sueños, sino en la apertura de puertas donde antes todo parecía cerrado. Isaías 30:21 lo declara con una precisión que no deja lugar a duda. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta dirección no se impone, se revela, no se discute, se discierne. Es una certeza silenciosa que se instala en el corazón, indicando que lo que parecía sin salida ahora tiene un rumbo marcado por la mano de Dios. Cuando el Espíritu empieza a mover sus piezas, pues también lo hace despertando una sensibilidad mayor a su presencia. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve claro. Versículos que antes parecían conocidos de pronto cobran vida. Oraciones que antes eran monótonas ahora se sienten como diálogo. Esa renovación interior no es emoción. Es evidencia de que la presencia de Dios está caminando delante. Éxodo 33:14 recoge la promesa directa que el Señor le dio a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Donde el Espíritu va, la inquietud se va. Donde el Espíritu guía, el alma encuentra descanso. Y ese descanso no siempre significa que el proceso ha terminado, sino que Dios ya ha comenzado a trabajar. Las circunstancias también comienzan a alinearse, pero no de manera forzada. Es una sincronía que solo el cielo puede generar. Personas que antes no estaban disponibles ahora aparecen. Recursos que parecían escasos comienzan a multiplicarse. Oportunidades que estaban detenidas vuelven a manifestarse. Nada de eso es coincidencia. Es evidencia de que el diseño divino está en operación. Cuando el Espíritu Santo abre caminos, también prepara el entorno para que el propósito se cumpla. Salmo 37:23 lo expresa así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ese orden no se construye con esfuerzo humano, se manifiesta por el respaldo celestial.
A veces la señal más clara de que Dios está abriendo camino no es la rapidez del proceso, sino la firmeza en medio de la espera. Porque cuando el Espíritu Santo está obrando, aún los retrasos tienen sentido. La diferencia es que la espera ya no desgasta, sino que fortalece. Isaías 40.31 promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ese tipo de espera solo es posible cuando el alma percibe que el camino ya está en construcción, aunque los ojos no lo vean. La fe no se basa en lo que se ha alcanzado, sino en la certeza de que Dios está obrando. También hay una especie de resistencia espiritual que empieza a ceder. Las ataduras que antes mantenían al alma en angustia comienzan a romperse. No como un espectáculo externo, sino como una liberación progresiva en el interior. La culpa se va. El temor retrocede. La voz del enemigo pierde volumen. Esa es la señal inequívoca de que el Espíritu está haciendo espacio, abriendo lo que estaba bloqueado. 2 Corintios 3:17 lo resume con fuerza. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es solo la ausencia de opresión, es la evidencia tangible de que el reino de Dios ha comenzado a manifestarse en la vida del creyente. Por eso es esencial no buscar solamente los resultados externos. Cuando el Espíritu Santo abre caminos, lo hace desde adentro hacia afuera. Primero en el corazón, luego en la realidad. Primero en la mente, luego en las circunstancias. Los cambios externos no son la causa, son la consecuencia. Cuando se comienza a ver con claridad, cuando se empieza a caminar con confianza, cuando se responde a su voz sin vacilar, entonces se confirma que la intervención divina está en marcha. Los caminos de Dios no siempre se abren de forma inmediata, pero siempre se abren de forma perfecta. No dependen de la insistencia humana, sino de la voluntad soberana. Y esa voluntad se revela, se respalda, se confirma. El Espíritu no deja sin respuesta a quienes le buscan con sinceridad. Mateo 7:7 lo asegura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta apertura no es automática, pero es segura. El que ahora ha sido guiado por el Espíritu y ha pronunciado palabras alineadas con su dirección, puede estar seguro de que el camino se está preparando, aunque aún no lo vea completamente despejado, ¿no? Así es como el creyente aprende a discernir, no por lógica, sino por sensibilidad. No por señales externas únicamente, sino por testimonio interno. Y ese testimonio es producido por el mismo Espíritu que guía. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos guiados. Y si somos guiados, entonces podemos confiar en que nuestros caminos no están a la deriva, están bajo dirección celestial. El Espíritu Santo no actúa al azar ni inspira palabras al margen de su propósito. Cada vez que una frase es sembrada por Él en el corazón del creyente, lo hace con la intención de activar realidades espirituales que están latentes, esperando ser liberadas. Por eso, cuando llega el momento de declarar, no se trata de improvisar ni de recitar. Se trata de participar con reverencia en un acto espiritual que mueve estructuras en lo invisible. Las palabras no son el punto de partida, son el punto de manifestación de un proceso que comienza mucho antes, cuando el corazón se rinde, cuando la mente se somete, cuando el alma se dispone a ser instrumento. El creyente que ha sido guiado hasta este punto no está buscando un atajo. Ha entendido que las palabras no tienen valor por su forma, sino por la fuente que las inspira. Es por eso que las 12 palabras que el Espíritu revela no son un conjunto
estático, sino una expresión viva que se adapta a la dirección personal de Dios en cada situación. Hay momentos en los que serán palabras de clamor, en otros serán de rendición, en otros serán de proclamación y también de dirección. Lo importante no es solo qué se dice, sino desde qué atmósfera se pronuncia. La atmósfera del Espíritu, cuando está presente, transforma cada palabra en una llave que abre realidades cerradas. Hablar bajo la unción del Espíritu Santo no es repetir frases aprendidas, es permitir que su voz se haga una con la nuestra. Jeremías lo expresó con profundidad cuando dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15, 16. Eso es lo que sucede cuando una palabra nace del Espíritu. Alimenta, fortalece, posiciona, no deja espacio para la duda, porque trae consigo la evidencia de que ha sido pronunciada desde lo eterno. Cuando se habla desde esa dimensión, ya no se espera que el camino se abra, se sabe que está abriéndose. El poder de declarar lo que el Espíritu pone en el alma reside también en la constancia. No se trata de un acto aislado, sino de una práctica espiritual sostenida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada vez con palabras cargadas de escritura, no porque dudara, sino porque sabía que las palabras liberadas con propósito no solo resisten al enemigo, sino que construyen dirección. Mateo 4:4 lo resume con fuerza: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Declarar es alimentarse, y cuando lo que se declara viene del Espíritu, entonces el alma entra en una dimensión donde ya no se lucha por avanzar, sino que se avanza bajo una cobertura divina. El acto de declarar no exige volumen, exige verdad. No depende de cuán fuerte se diga, sino de cuánto ha sido comprendido en el Espíritu. Por eso, antes de pronunciar las 12 palabras, es necesario que el creyente esté plenamente convencido de que no habla desde su necesidad, sino desde su posición como hijo. Gálatas 4:6 afirma: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es ese Espíritu el que produce el clamor genuino. Y cuando ese clamor es expresado en palabras, lo que parecía sellado empieza a responder. El camino se abre no por mérito, sino por gracia. Pero esa gracia se activa en labios rendidos, en corazones alineados, en voces que no buscan manipular, sino obedecer. Las 12 palabras no son una fórmula, son una semilla. Y toda semilla que el Espíritu planta lleva en sí misma la capacidad de cumplir lo que fue enviada a cohacer. Cuando el Espíritu Santo comienza a abrir los caminos de tu vida, no lo hace solo para liberarte del estancamiento, sino para invitarte a una dimensión más alta, una vida en la que ya no caminas esperando milagros, sino siendo parte activa del mover de Dios. Las palabras que Él deposita en tu espíritu no solo te liberan, también te transforman en alguien capaz de liberar a otros. Porque el propósito final de los caminos abiertos no es solo tu avance, es tu envío. Donde antes eras quien suplicaba por dirección, ahora te conviertes en voz profética que anuncia y activa los caminos del reino en la tierra. El que ha aprendido a hablar lo que el Espíritu dice, también aprende a caminar como el Espíritu guía. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser una sucesión de eventos sin sentido para convertirse en un despliegue continuo del plan divino. Cada paso que das, cada palabra que declaras, cada silencio que guardas, todo se convierte en parte del testimonio de que el cielo está actuando sobre la tierra a través de ti. El mayor milagro no es que un camino se abra, sino que tu vida entera se convierta en un camino
para otros. Una señal viva de que Dios todavía guía, todavía habla, todavía responde. Las 12 palabras no terminan su función cuando ves el resultado. Al contrario, es ahí donde comienza una nueva responsabilidad espiritual: guardar lo que el Espíritu ha abierto. Porque no todo camino abierto es permanente si no se transita con reverencia, si no se sostiene con obediencia, si no se honra con gratitud. El Espíritu abre, pero también evalúa. Él observa si valoramos lo que Él hace, si cuidamos lo que Él permite, si avanzamos con el carácter que corresponde a la dimensión que se ha activado. No es solo caminar, es caminar digno de la palabra que se nos ha confiado. Por eso esta no es una invitación a buscar resultados rápidos. Es un llamado a entrar en una nueva forma de vivir, donde el Espíritu ya no es solo una ayuda en momentos de necesidad, sino el director de cada decisión, el consejero en cada cruce de caminos, el guardián de cada paso. Él no quiere darte solo una respuesta, quiere darte una relación. Y en esa relación, cada palabra que Él pone en ti se convierte en una señal viva de que estás siendo parte de algo mayor, de una historia escrita desde la eternidad y revelada en cada paso que das. Ahora que has entendido el poder que hay en declarar con el Espíritu, lo único que queda es actuar. No como quien intenta, sino como quien ha sido comisionado. No como quien duda, sino como quien ha escuchado. Porque el camino que el Espíritu abre no es para los que miran atrás, sino para los que avanzan con firmeza. Así que da el paso, pronuncia lo que Él ha puesto en tu alma y camina, porque el camino ya está abierto.